Ya jóvenes, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ya, a lo mejor la clase esta no va a ser tan larga porque es de una guía que subió la profesora que es un trabajo autónomo. Ya yo agregué todos los ejercicios que subió la profe acá, son varios, ¿cierto? Pero vamos a ir tratando de hacer algunos y otros los van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Yo les voy diciendo más o menos lo que tienen que hacer, ¿cierto? Vamos a revisar algunos ejemplos y la idea es que ustedes después terminen esta guía. Yo agregué un problema acá al final, ¿ok? Para terminar con un problema de ecuación cuadrática, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y comenzamos entonces. Así que cualquier consulta que vaya saliendo me van diciendo, ¿ya? Eh, ¿Qué también tenemos que hacer? Ahora que me acuerdo, tenemos que ver el tema de la evaluación que tenemos que hacer ahora en el CAP. Ya, yo creo que dependiendo cuándo tengan la prueba ustedes, si alcanzamos, sería la próxima semana, ¿ya? Si no alcanzamos, tendría que ver alguna forma de enviárselos para que me lo envíen antes de la prueba, ¿ya? Profe, Pero sí, dígame. pero la otra semana tenemos la semana libre, creo. Ah, verdad, verdad. Pero la prueba no la tienen todavía, ¿cierto? No le han dicho todavía cuándo es la prueba. No, No, creo creo que los que después de compañeros me la dijeron que va a ser de después de la vuelta. semana libre. Ah, entonces ahí volveríamos. Sí, yo creo que por ahí entonces haríamos el taller. Pues sería básicamente lo mismo que hemos visto de esta clase, yo creo que será, y de la anterior, de la que vimos acá en el CAP, ¿ya? Yo generalmente voy a preguntar cosas que vimos en el CAP, ya a pesar de que es la misma materia que vemos con la profe, tratar de no salirme de lo que yo les explico, para que después digan, no, profe, eso no lo explicó o alguna cosa, ¿ya? Pero entonces sería de la próxima, después de la semana del 8 ya cuando volvamos. Ahí yo creo que igual les voy a enviar un mensaje con la información, para que estén revisando su mail, ¿ya? Ya, así que partamos para que ustedes después puedan realizar toda esta guía completita. Ya no hay ejercicio tan complicado. Vamos a partir con este ejercicio que dice que hay que calcular los valores indicados de la función. Ya, nos están dando distintos tipos de funciones, ¿cierto? No solamente hay una con raíz, ¿cierto? Una fracción, donde hay cuadráticas también, hay cúbicas. Esta es una cuadrática ya. Entonces aquí lo que quiere es que nosotros encontremos los valores de estas distintas, hay que evaluar estos distintos números, ¿ya? Si es que se recuerdan cómo evaluar. Por ejemplo, veamos el uno, vamos a ver el uno, vamos a ver el 3 y vamos a ver uno de estos. ¿Cuál más vamos a ver? Ese. Ya, entonces veamos el primero. Ustedes van a realizar lo segundo. Tenemos la primera función, que es x cuadrado menos uno, ¿ya? Y me está pidiendo calcular, en este caso, por ejemplo, el f de menos 5. ¿Qué se refiere, ¿A qué se refiere al escribirlo así? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? La idea es que traten de participar, ¿ya? Hay que reemplazar ese valor en la función, ¿Cuál en valor? x Este que está acá, menos ¿cierto? 5. Exacto, eso está diciendo. Está diciendo que el número que está acá, yo lo voy a reemplazar en la función. Y eso me va a dar un resultado, ¿cierto? Entonces, eso es lo único que hay que hacer. Claramente depende de la función, a veces se vuelve un poquito más complicado o lo que yo tenga que evaluar. Ya en este caso es un menos 5 que puede traer algunas dificultades cuando hacen lo siguiente. Por ejemplo, quiero que me digan si eso está bien. Solo reemplacé el menos 5 en esta función, ¿cierto? ¿Esto está bien? Necesito que me digan si está bien o está mal. ¿Qué creen ustedes? Mm, Si se equivocan, no importa, chiquillos, si la idea es Debería, acordando. debería ¿Está estar. bien? Si el valor es menos 5, el valor de x debería ser menos 5 entonces en la función. Yo lo reemplacé en el X, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, ¿esto está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? Y Está bien, debería pero estar. Ya, mire, hay algo que Ah, falta. que al pasarlo al otro lado se cambia el signo. yo le Mm, colocaría paréntesis para ser más ex- Exacto. específico. Ah, claro, sí. Va con el Por, paréntesis. sí, ¿por qué hay que colocarle paréntesis? Porque ustedes están reemplazando el menos 5 en el X. Y ese X
completo es el que está elevado al cuadrado. Si yo lo escribo de esta forma, aquí el que está al cuadrado es solo el 5. O sea, yo diría 5 por 5, 25. Y con ese signo quedaría menos. Claro, Pero en realidad el que estoy elevando al cuadrado es es todo solo esto. Es todo, es completo. Todo lo que yo reemplace en esta parte es lo que se eleva al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo no pongo el paréntesis, estoy elevando solo el 5, y en realidad el que yo quiero elevar al cuadrado es el menos 5. Por eso le digo, parece un poco simple, pero es un error que se comete harto, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Yo les recomiendo que cada vez que ustedes reemplacen, si quieren le ponen paréntesis. Ya no les va a afectar en nada si es un número positivo, pero sí les va a afectar si es un número negativo, entonces ahí les ayuda, ¿ya? Entonces ahora sí podemos responder. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 5 por menos 5, ahí sería 25. ¿Ven que cambia? O si no, habría quedado con signo negativo. Y eso menos 1. Y ahora solamente realizan lo que les quedó. Eso ya es una resta normal, ¿cierto? 24. O sea, ¿qué significa esto, por ejemplo, si yo quisiera graficar esta función? ¿Qué hice acá? Esto lo vamos a hacer como ejemplo nomás. Ya no dice lo que hay que hacer acá, pero es para cuando ustedes grafiquen. ¿Qué significa? Que yo elegí, por ejemplo, el valor menos 5 en los X, o sea acá, lo voy a poner por acá, el menos 5, ¿y qué me dio como resultado al evaluar el menos 5? Me dio 24, entonces, menos 5 en X y 20, lo voy a poner por acá, ya yo sé que es más arriba, pero para que entiendan, 24, entonces obtuve ese punto, ¿ya? Eso significa que cuando yo evalúo funciones, yo dije, voy a evaluar el menos 5 en esta función, y me dio un 24, entonces el punto a cual pertenece es ese. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero evaluar el 3, voy a evaluar el 3, por ejemplo acá, hagamos el f de 3. Lo mismo, voy a reemplazar el 3 acá, ¿cierto? Menos 1, y eso va a ser igual a 9 menos 1, y eso va a ser igual a 8. ¿Ya? Entonces cuando yo reemplace el 3, me va a dar 8. O sea, ese punto. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo al final. Es lo mismo cuando ustedes hacían tablas. Decían yo me doy un X y me da un resultado de Y. Es lo mismo. Ustedes se daban un X, que era ese, y al reemplazarlo les daba el resultado en Y. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, si quiero reemplazar el f de s, que se ve un poquito más complicado. El f de menos raíz de 3. ¿Cómo me quedaría escrito? ¿Cómo debiese quedar escrito el f raíz de 3? ¿Ya? Paréntesis igual o no. Ya, ¿cierto? Es mejor poner en paréntesis. O sea, yo diría esto, y eso está al Elevado cuadrado, al cuadrado. y solamente le resto 1, ¿cierto? Ya, ¿cuánto me quedaría esto? ¿Cuánto me quedaría? Me quedaría menos raíz de 3 al cuadrado. El menos se va a elevar, ¿cierto? Va a ser menos por menos, va a ser positivo, y la raíz de 3 va a quedar al cuadrado. Entonces, ¿el resultado cuál sería? 3, 3. bien, menos 1. O sea, el resultado es 2. ¿Ya? Ven que no es tanta complicación, solo hay que saber bien evaluar. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, acá hay un x cuadrado, un x al cubo, ahí es más complicado porque yo tengo que reemplazar en dos partes. ¿Ya? Pero hay que cuidarse de esto. Cuando es el cuadrado, siempre el resultado es positivo. ¿Ya? Entonces, si yo no lo elevaba al cuadrado, me iba a quedar un resultado negativo. Entonces, es como raro. ¿Ya? Entonces, a ustedes les toca, traten de hacer los demás, pues traten de hacer ese. Y ese no es de esa parte. Obviamente el segundo igual. Ya, ahora vamos a ver el de la raíz. Vamos a agregar una nueva página. Una nueva página y era raíz de x más 1. Le vamos a escribir f de x es igual a raíz de x más 1. Ya tampoco debiese tener tanta dificultad. Vamos a buscar el
f de menos 1 y el f de 0. Busquemos el f de menos 1. ¿Cuánto sería? Solamente reemplazo, ¿cierto? Entonces va a ser la Raíz. raíz 1 menos de 1, 1. que yo estoy reemplazando más el 1. Y eso me da la raíz de 0. Y sería 0. ¿Cuánto sería? 0, bien. Aquí a veces también algunos tienen duda, ¿ya? Pero la raíz de 0 es 0. No hay ningún problema acá. ¿Qué pasa con esto? Ahora el f de 0. Reemplazo el 0, ¿cierto? Más 1. Me quedaría la raíz de 1, 1 y eso es 1. 1. Ya, este no está ahí en el taller, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo reemplazo? No sé. Si yo reemplazo el menos 3. Esto lo vimos la semana pasada, ¿ya? ¿Qué pasa? Va a quedar menos 3 más 1. ¿Eso cuánto es? Menos 2. La raíz de menos 2. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería acá? Da decimal ¿Qué puedo negativo. decir yo? ¿Qué puedo decir? En el gráfico yo puedo, para el menos 3 tengo un número, tengo un resultado. Ah, no. No, pues miren, gráficamente significaría algo así. Ya el gráfico de la raíz, ya es solamente para ir explicando por qué, ¿ya? El gráfico principal de la raíz es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se aceptan números negativos, solo positivos, o el cero, ¿ya? No es el gráfico de esto, es muy parecido, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo elijo el menos 3, o sea, acá, yo si por ejemplo trato de buscar algo en el gráfico, no hay nada en el gráfico porque el gráfico está hacia acá. Entonces yo no tengo un resultado para al menos 3. ¿Se fijan? Entonces, al decir que no tengo un resultado para el menos 3, estoy diciendo que no pertenece al dominio. Ya es que quiero que entremos al dominio porque de ahí vamos a ver un ejercicio. ¿Ya? No es parte del dominio. Ese número no lo puedo reemplazar en esta función para que me dé un resultado. Pero sí puedo, por ejemplo, el 1, porque me da ese resultado de aquí. Sí puedo, por ejemplo, el 5, me da ese resultado de acá. Sí puedo el 1000, porque me da el resultado de arriba, ¿cierto? Entonces eso sí puedo. El que no puedo, el Sería menos 3. infinito para los positivos, ¿no? Exacto. Yo podría cualquier número desde 0 hacia adelante. Esta función que estoy dibujando es la principal, que sería esa, ¿ya? Esta tiene un poco cambio, que sería ¿desde dónde? Desde el menos 1 hacia adelante, porque ahí se hace cierta parte. Sería como desde aquí para allá, ¿ya? Pero igual el menos 3 no entra en el dominio, ¿ya? Entonces aquí ustedes le pueden poner que no pertenece al dominio, ¿no? O sí, no pertenece al dominio o no tiene solución en los reales, porque esto nos va a dar negativo, ¿cierto? Ahí ustedes le pueden escribir eso. Pero ahí vamos a ver más, con más énfasis el dominio. Ya no lo preguntaban aquí, pero para que vayan entendiendo un poco la materia, ¿ya? Entonces ahora ustedes siguen reemplazando esos numeritos. Traten de hacerlas todas, ¿ya? Para que no... Como les digo, esto es una guía de trabajo autónomo, pero yo quería darles cómo abordar los ejercicios. ¿Ya? El otro que vamos a hacer sería el de acá. Sí, hagamos uno de acá. Les voy a borrar esto aquí. Ya. Y vamos a separar. Tenemos la función f de x, a x cuadrado, partido en x a la 3, menos 2. Y ahí tengo que calculemos a ver, por ejemplo, ese que es más complicado, de un medio. ¿Ya? Entonces voy a tener la función evaluada en un medio. ¿Qué tenía que hacer con el un medio? Reemplazarlo en los lugares donde esté la x, ¿cierto? O sea, voy a tener que reemplazar acá y acá. Entonces comencemos a reemplazar. Sería un medio, y esto va a estar elevado al cuadrado, ¿cierto? Abajo va a haber un medio, que va a estar elevado al cubo, y ese va menos 2. Entonces ahora empiezo a calcular. ¿Cuánto es un medio al cuadrado? ¿Cuánto es un medio al cuadrado? ¿Cómo quedaría?
Sigue siendo una fracción, pero ¿cuál sería? Ese 2, ¿a quién eleva? Eleva al numerador y además al denominador, ¿cierto? Entonces sería 1 al cuadrado, que sería 1, y el de 4. abajo sería todo al cuadrado, que sería 4. Entonces 1 medio al cuadrado es 1/4, ¿ya? Recuerden eso, que ese eleva a los dos. Entonces 1 elevado a 3 sería 1. Y 2 elevado a 3, ¿cuánto sería? Sería 8 menos 2. Entonces aquí nos quedó ahora un trabajo de fracciones, ¿cierto? Esto yo lo podría ¿De dónde dividir en sacó el 1 partido en 8, profe? el 3, Ah, ese 3 ya. Sí, eleva por al 1, 2, 4, me acuerdo. El cubo. exacto, el cubo, ¿ya? Y aquí hay una recta de fracción, entonces algunos lo que hacen es siempre dividir el número entero, ¿cierto? Por el 1 para no confundirse, pero ahí ustedes pueden hacerlo de distintas formas. Yo lo voy a hacer aquí sacando el mínimo común. ¿Cuál sería? El 8. Ya algunos amplifican, ahí tienen que ir viendo ustedes, ¿ya? Entonces veo cuántas veces está el 8 en el 8, 1. Y una por el 1 de arriba, 1. El 1 en el 8 sería 8, y 8 por 2, 16. Estoy haciendo solo esa parte, ¿ya? 16. Entonces eso nos quedaría menos 15 partido 8. No, perdón, chillo, me equivoqué. Lo hice con el 1 y es con el... Ah, no, está bien. Sí, porque el 1 en el 8, 8, y 8 por 2, 16, está bien. Entonces quedaría menos 15 partido en 8. Recuerden que esta es la pura parte de abajo, ¿ya? Entonces ahora tendría que reescribirlo. Entonces vamos a seguir acá. Arriba queda 1/4. Abajo queda menos 15 partido en 8, ¿cierto? Ya, y aquí también yo puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo resuelvo esto? Una fracción dividida otra fracción. ¿Alguien se acuerda? Invertir la segunda y pasar multiplicando. Ya, esa es una opción, sí. Hay otras que también los chiquillos multiplican extremos por extremos, ¿cierto? Pero esa es una gran idea hacerlo. O sea, en vez de que quede así, ¿cierto? En vez de que quede 1/4 dividido 15 octavos, que es lo mismo que está acá, su compañera dice que hagamos lo siguiente, que es invertir esta. Entonces, en vez de división va a quedar una multiplicación. Y aquí yo ya puedo hacer lo que quiero. Si quieren, multiplican hacia los lados directos. Si quieren, simplifican. No hay problema, ¿ya? En este caso yo puedo simplificar. Puedo simplificar ese 4 con ese 8 y ahora ya me queda un 2. ¿Ya? Entonces ahí me ahorro una multiplicación de números tan grandes. Y ahora multiplico hacia el lado. 2 por 1, 2. Y menos 15 por 4, por 1, quizá porque aquí había un 1, sería menos 15. ¿Ya? Entonces este ya es un poquito más complicado porque ahí nos metemos en otros tipos de ejercicios que eran de fracciones, ¿cierto? Donde también algunos tienen más... Pero les voy a marcar que esta parte de acá es lo que yo realicé aquí. ¿Ya? Entonces, si se fijan solo el reemplazo, entonces hay que tener cuidado en cómo reemplazar y encontrar los valores, ¿no? ¿Ya? Entonces los demás los tienen que hacer ustedes. Traten de hacer el resto de trabajo acá, ¿ya? Consulta, yo puedo... A ver, ¿cuál podría? ¿El 0 me afecta en algo acá? No, ¿cierto? Porque sería 0 arriba, 0 ahí, menos 2. El resultado sería 0, directo. ¿Ya? Esos son los primeros tipos de ejercicios que estaban en la guía de trabajo autónomo. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo siguiente. También es de reemplazo, pero ahora nos cambia un poco. Ya no necesariamente a veces tenemos que reemplazar solo números, a veces tenemos que reemplazar, miren lo que hay acá. Por ejemplo, me está diciendo que encuentre estas funciones, ¿ya? Que acá se supone que son X, y ustedes van a reemplazar esto, por ejemplo. Estoy escribiendo esta ya, la de aquí. Se supone que así debe estar. Espera. Así, para que escribamos acá el cuadrado más 3. Ya. Entonces, por ejemplo, tomemos uno, el a cuadrado. Este de acá. ¿Qué tendría que hacer yo con eso?
está diciendo que tengo que encontrar el f de a cuadrado. O sea, voy a encontrar eso. ¿Qué me está pidiendo hacer? Entonces, donde esté la x, en este caso la profe les dejó como abierto acá para que ustedes sepan que acá va la x. Entonces ustedes en vez de poner una x, tienen que poner lo que está acá. Ya, entonces quedaría menos 2 y acá va un a cuadrado por 3 y acá un a cuadrado. Ya lo único que hice fue reemplazar donde se supone que va la x, lo que me está pidiendo reemplazar. Y ahora lo único que hay que hacer es comenzar a trabajar esta función, pues. ¿Cómo nos queda si yo resuelvo todos estos casos? ¿Ya? Entonces me queda el menos 2. ¿Cómo me queda el de acá? Esta parte de acá. Es potencia. ¿Cómo quedaría eso? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo queda esa potencia? A la cuarta. A la cuarta. ¿Por qué dijo a la cuarta? ¿Cuál ocupó alguna propiedad? Sí, multipliqué los exponentes. Súper bien, ¿cierto? Potencia de una potencia significa que los exponentes yo los multiplico. Tengan cuidado porque en este caso, ¿cuál es el error que se comete siempre? Que algunos suman esto. Ya, en este caso da lo mismo porque 2 por 2, 4 y 2 más 2, 4 también. Ya, pero generalmente cuando hay errores, cuando hay un 2 y un 3, por ejemplo. La respuesta es 6, ya, no la suma que esa da 5. Entonces este quedaría 4, ¿ya? Más, y esto no tengo que hacerle nada, entonces me queda directo la multiplicación. Y ahora voy sacando los paréntesis. Aquí no tengo que hacer nada, entonces queda 2 a la cuarta más 3 a cuadrado. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En esto. ¿Hay algún término igual como para factorizar? La. El A. ¿El A solamente? ¿Cuál es A el, cuadrado. sí, ¿cuál es el A más chico? El A cuadrado, ¿cierto? Entonces cuando pase eso, yo siempre tengo que factorizar por el más chico, en este caso por el A cuadrado, porque están los dos, ¿ya? A cuadrado. Entonces me va a quedar el 2, y si era A cuadrado, ¿aquí cuánto me queda? Si saqué 2, me queda 2, 2, ¿cierto? Y acá me queda solo el 3. 3, que saqué el, ¿ya? Entonces hasta ahí llegamos ya como a lo más chiquitito, a lo más simplificado, ¿ya? Aquí ya yo no puedo factorizar más, ni eliminar cosas, ni sumar cosas, ¿cierto? Entonces eso sería lo más simple, ¿ya? Entonces eso es lo que nos está pidiendo aquí la profe hacer. Deja esos espacios porque es como que estuviera la X, ¿ya? Pero usted le está dejando el espacio para que entiendan que tienen que, lo que está aquí es lo que yo vi con esta parte. Por eso fíjense que lleva paréntesis. Profesor, ¿Ya? una Dígame. consulta. ¿Por qué el menos 2a a la cuarta quedó elevado a menos 2a al cuadrado? Este, ¿Sí? porque miren, hice el proceso contrario. ¿Cómo yo sé que está bien? Yo, si, por ejemplo, si usted se puso a factorizar y no sabía que queda al cuadrado y puso A, por ejemplo, ¿yo cómo lo reviso? Haciendo el proceso contrario, po. Voy a intentar hacerlo así, miren. ¿Qué pasa si yo multiplico hacia allá? Voy a revisar si me da lo mismo que yo estaba arriba, porque yo hice el proceso contrario, ¿cierto? Entonces, si digo A cuadrado por menos 2A cuadrado, sería menos 2A a la cuarta, porque cuando el A cuadrado se multiplique con el A cuadrado, se conserva base y se van a sumar los exponentes, ¿cierto? Entonces quedaría la cuarta. Y cuando multiplique el A cuadrado por el 3, quedaría 3A cuadrado. Entonces ahí yo digo, está bien mi simplificación. Cuando yo haga la factorización, trato de verificarla si la hice bien, ¿ya? Es una forma de encontrarla. Y es fácil porque multiplico los términos no hay listo, ¿ya? No sé si entendió. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Miren, donde uno se puede confundir es, por ejemplo, acá, cuando son este estilo. Ya ustedes después lo van a ocupar esta parte la van a ocupar mucho cuando pase el límite. Ya, pero eso ya sería en el otro curso. Pero para que se vaya entendiendo. Entonces, lo que me está pidiendo ahora es reemplazar ¿qué cosa? ¿Qué tengo que reemplazar yo en estos espacios? ¿Qué tengo que reemplazar? El X más H. O sea, todo eso. O sea, me está pidiendo que calcule el f de X más H. Entonces, ¿dónde va ese X más H? Donde estuviesen las X. En este caso, la X iría acá. Entonces, en toda esta parte va a ir X más H. ¿Ya? Y en toda esa parte
va a ir x más h, ¿ya? Acuérdense que aquí iba la x, pero ahora en vez de una x, va a ir x más h, ¿ya? Acá también iba una x y también va x más h. Entonces ahora tengo que volver a desarrollar esto, ¿ya? ¿Cómo resuelvo esta parte? Un x más h al cuadrado. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo debiese quedar? ¿O qué es? Para el que lo recuerde. Una función es Sí, ¿cómo se llama una función Cuadrático. O sea, sí. cuadrática? Sí. ya. Entiendo a lo que van. Esto es un producto notable. Se llama cuadrado de... ¿Binomio? Exacto. ¿Binomio cuadrado? ¿O Sí, cuadrado Cuadrado. binomio? binomio, ¿ya? Sí. Entonces esto tiene una forma de resolverlo. Esa es la que es el primer término al cuadrado, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? Ay, Entonces es el primer término al cuadrado, ¿ya? siempre más. Más dependiendo de ese signo del que va acá. Ya, el doble, siempre el doble, del primer término por el segundo. O sea, del primer término por el segundo, ¿cierto? Y siempre más, siempre es más, el segundo término al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque hay un menos 2 que está multiplicando. O sea, el menos 2 va a multiplicar a todo eso que desarrollé ahora. ¿Ya? Más, y aquí como multiplico, término, ¿no? ¿Cierto? Sería 3x más 3h. ¿Ya? Y ahora me queda el resolver este paréntesis acá. Me quedaría menos 2 por x cuadrado, sería menos 2x cuadrado. Menos 2 por más 2xh, me queda 4xh. Y menos 2 por h cuadrado sería menos 2h cuadrado. Y el resto lo escribo tal como está. ¿Ya? Y ahora no me queda tratar de ver si puedo sumar cosas, po. Por ejemplo, ¿hay algún otro x cuadrado? Ninguno, entonces no puedo sumarlo con nada. ¿Hay algún No, no se puede XH? sumar nada. Sí, pues ¿hay algún XH? No hay ningún XH. ¿Hay algún H cuadrado? Ninguno más. ¿Hay algún X solo? Ninguno. ¿Hay algún H solo? Ninguno. Entonces yo podría dejarlo ahí, no habría problema, ¿ya? No habría problema en dejarlo ahí. Quizás juntar las cosas con X sería la otra. Todo lo que tenga X juntar con X y ahí factorizar por X. Y todo lo que tenga h, juntarlo con la h y factorizar por h, ¿ya? Pero en realidad hasta ahí debería estar bien, ¿ya? Entonces la dificultad, a lo que voy, lo que tienen que tener cuidado es lo que ustedes reemplazan y cómo les queda después del reemplazo. Porque aquí me quedo aquí más h y ahí eso, pero yo no puedo dejarlo así, sino que tengo que empezar a desarrollarlo, ¿ya? Ahí les queda trabajo a ustedes con el segundo e intentar hacerlos con eso, ¿ya? Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio. Sí, este era el otro. Ya, ¿qué dice? Dice para valores de x, f de x, lo voy a escribir acá, f de x es igual a 6x cuadrado menos 1. Ya, y me está preguntando cuándo esta función es igual a 23. O sea, ¿para qué valor de x esta función es igual a 23? ¿Cómo yo podría hacer eso? Creo que hicimos un ejercicio el otro día. ¿Cómo yo digo que esto es igual a 23? ¿Cómo yo lo puedo escribir? ¿Puedo escribirlo de esta forma? Menos 1 es igual a 23. Sí Sí. lo puedo escribir de esa forma, ¿cierto? Porque estoy diciendo que la función, ¿para qué valores de x la función es igual a 23? Y aquí sacando la X, ¿no? Exacto. Entonces ahora lo que tengo que hacer yo es tratar de buscar el valor de x para que se cumpla lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Despejando la x. El 6 pasa Entonces, restando y el 1 sumando. sí, puede ser así. Puede ser... eh, Dejar la X positiva. puedo dejar el 6x cuadrado acá, ¿cierto? Pero el 1 lo puedo ubicar acá y me da 24, ¿cierto? Mejor lo voy a escribir para que no se pierda. Sería 23 más el 1, ¿cierto? Porque estaba negativo, acá queda positivo, o sumo 1 a ambos lados. ¿Ya? Entonces ahora hago solamente
el despeje, pues trato de dejar la X solita, ¿cierto? Sería 24. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo yo dejo esa X sola? Tengo un 6 que está adelante, ¿cierto? Se puede pasar dividiendo, ¿no? Ya, bien. Sería 24 dividido 6. Y eso es... 6. ¿Cuánto es? Ah, no, 4, 4, 4, 4, A 4. 4. ¿Verdad? Entonces me queda escrito... No saber dividir y ya es mucho. No se En preocupen. función Mientras cuadrática. no les pasen una prueba, todo bien, ¿cierto? Ya. Y el otro día, no sé si lo vi con usted o no, ¿cómo yo saco ese cuadrado? Así en cuadrática, en función cuadrática, creo. Aplicando raíz cuadrada. Eso, dale. Aplicando raíz cuadrada. Ya. ¿Cuál es el resultado? Me quedaría X. X es igual a raíz de 4, que es igual a 2. Ya, raíz de 4. X es igual a 2. Ya, no si se fijan, no hicimos ningún procedimiento raro, ¿cierto? Porque aplicamos raíz para eliminar el cuadrado con la raíz, ¿cierto? Y al otro lado le sacamos la raíz que nos da 2. Veamos si con el 2 sirve, po. Veamos. Dice que sea 23. Entonces digo, si reemplazo el 2, que lo que estábamos haciendo anterior, ¿cierto? Es como sacar el f de 2 ahora, sería 2 por 2 son 4, ¿cierto? Y 4 por 6, 24. Menos 1 da 23. Sí. De nuevo, 2 por 2 son 4. Por 6, 24. Menos 1 es igual a 23. Sí, ahora el 2 me sirve. Pero ¿qué pasa con esto? Miren, si yo les digo que hay otro número más que también hace lo mismo, ¿qué pasa si yo reemplazo el otro, este número? Eso me da 23. También da 23, fíjense, miren. Menos 2 por menos 2 da 4. 6 por 4, 24, menos 1, entonces es 23. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Miren. Si yo tengo una cuadrática y estoy buscando valores de x que cumplan algo, ¿cierto? La cuadrática me dice que tengo dos soluciones, no una, ¿ya? En las cuadráticas siempre son dos soluciones, pueden ser reales, pueden ser iguales o pueden ser no reales, ¿cierto? En este caso, como tengo que tener dos reales, pero aquí tengo una. Entonces, ¿dónde el proceso que nos equivocamos? ¿Ya? Que lo dejé pasar, para que vieran esta parte de acá. Ya, si yo aplico raíz, cuando haga este procedimiento, a mí el resultado no puede ser solamente la raíz de 4, porque yo tengo dos números que si elevo un número negativo o elevo un número positivo, ambos me van a dar positivo igual. Entonces, si elevo el 2 al cuadrado, me queda 4, pero si elevo el menos 2 también. Entonces, el resultado, cuando yo aplique raíz, yo aquí tengo que poner ambos resultados. Tengo que tener ambas soluciones, ¿ya? La que es con negativo y la que es con positivo. Entonces, al poner eso, ustedes ya van a encontrar los dos resultados, que serían el más 2 y el menos 2, ¿ya? Generalmente, cuando estamos trabajando con problemas, yo siempre generalmente ocupo el positivo, depende de los problemas, ¿ya? Pero en este caso, cuando hagan esta parte, recuerden poner el más menos raíz de 4 o raíz de lo que queda de este lado, ¿ya? ¿Se entiende por qué tengo que poner el positivo y negativo? ¿Por qué van los dos? Y no solo el 2, porque Sí, es profe, eso siempre es cuando cuadrática. exacto. Ya. Cuando yo Claro, porque es tengo función cuadrática. esta forma. Sí, porque miren, ¿qué pasa si el ejercicio yo lo hago de otra forma? Miren, es que generalmente cuando yo lo resuelvo de esta forma, al estudiante se le olvida esta parte. De hecho, Entonces la yo, pregunta lo dice en realidad que hay más valores, que no es un solo valor, porque dice, ¿para qué valores? muy bien, ¿ven? Que dice ¿para qué valores? No dice ¿para qué valor de X? Muy bien fijarse en eso, porque las preguntas generalmente nos dicen la respuesta, po, ¿qué es lo que necesito saber? Pero fíjense, ¿qué pasa si yo hubiera trabajado el ejercicio distinto? O otro estudiante lo hubiera hecho distinto. Me hubiera dicho de esta forma. Me hubiera dicho, ah, pero es una cuadrática, entonces para encontrar la solución a una cuadrática yo tengo que dejar todo y dejarlo igual a cero, que es lo que estábamos haciendo la semana pasada. Entonces esa parte me va a quedar así, miren. Me va a quedar x cuadrado menos 1 menos 23 son menos 24.
¿Ya? Esta es una segunda forma de hacerlo, para que vean que aquí salen las dos directas. Entonces aquí yo digo, pero puedo factorizar por 6. Entonces me queda x cuadrado menos 4. Eso es igual a 0. Ese 6 está multiplicando, pasaría dividiendo acá. Entonces me queda x cuadrado menos 4. Y eso es igual a 0 partido 6, que sería 0. Y el estudiante va a decir, pero miren, esto es una suma por su diferencia. O sea, queda x menos 2 por x más 2. ¿Ya? Y aquí igual a cada uno de estos términos 0. O sea, dice que ese término se hace 0 cuando el x vale 2. Y ese término de ahí se hace 0 cuando el x vale menos 2. Entonces yo encontré los dos resultados directos. No como acá, que acá tengo que como casi averiguarlo de por qué puse el menos. Pero aquí me da los dos directos, ¿ya? Entonces podría haber hecho alguien esa forma y haberlo encontrado directo. No habría tenido problema, ¿ya? Pero tengan cuidado con esto, ya cuando le saquen la raíz a una x, al que están despejando, el resultado siempre son los dos signos, positivo y negativo, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. El segundo no tiene ninguna complicación porque ustedes igualan eso a 4 y tienen que buscar alguna forma de sacar la raíz. Ya, se lo voy a escribir solamente y ustedes lo van a terminar. Es súper fácil. Entonces, en vez de raíz, yo ahora voy a aplicar cuadrado. Ahí no tengo nada que decir, ahí solamente le saco la raíz, aplico cuadrado, despejo el x y la van a encontrar el valor súper rápido. ¿Ya? Ahí ustedes lo terminan eso. Siguiente. Ya, estos son más rapiditos, no es tan complicado. Dice, en los problemas 27 a 30, determine si la gráfica que muestra la figura es la de una función. ¿Cómo yo sé si es una función? Ya, hay una forma de ver en los gráficos cuándo es una función, ¿ya? ¿Cómo lo voy a ver yo? Miren, voy a usar la técnica de la recta vertical, ¿ya? Por ejemplo, si yo trazo una recta vertical en la función, otra cosa que tienen que tener cuidado, antes de seguir con eso, si yo tengo la función con un puntito aquí en la orilla, significa que la función llega hasta ahí. Si yo no tengo esos puntitos en la orilla, eso es para los dibujos, ¿ya? Si yo no tengo eso, significa que la gráfica sigue. O sea, ¿hasta dónde sigue esta? Hasta infinito. Y acá también sigue hasta infinito, ¿ya? Entonces la técnica de la recta vertical es si yo trazo una recta vertical a través de la figura y esta recta corta en más de un punto, significa que el gráfico no es de una función, ¿ya? ¿En cuántos puntos está cortando esta? Está cortando en 1 y en 2 puntos. 2 puntos. Y puede cortar Entonces, solo en uno, ¿cierto? sí, tiene que cortar solo en 1. Ya, por ejemplo, les voy a hacer un gráfico aquí abajo, que no están aquí, pero es para que se entienda. Tengo este gráfico y este gráfico, ¿ya? Por ejemplo, tengo una parábola. ¿Ya? Yo sé que es una función porque generalmente trabajamos con funciones cuadráticas, ¿ya? Pero algunos piensan que usa también una función, que también es una parábola, pero es como, pero está acostada. ¿Ya? Y en realidad, si yo ocupo, por ejemplo, lo de la recta, pues fíjense, yo aquí voy a trazar, ¿en cuántos puntos corta la parábola? En En 1. uno nomás. Sí. Ahí, ¿cierto? Voy a probar en otro lado por si acaso. Acá. ¿En cuánto? En 1. Uno Si corto, también. si corto, por ejemplo, acá, ¿la corté en algún lado? No. Sí. Ah, Si sí, lo corté, porque va al recuerden, infinito, claro. exacto, esta no llega hasta ahí, esto sigue hacia arriba, pero igual la voy a cortar en un solo lado, no en más de uno, ¿ya? Entonces, esta sí es una función. Veamos qué pasa con la del lado, que también era una parábola. Se supone que es una parábola, ¿cierto? Solo que está como de lado. Pero ¿qué pasa si yo... Ahí atraviesa 2 puntos. Ya, y eso entonces no es, No, sería una función. no sería función. Súper bien. Es una forma de ver los gráficos, ¿ya? Sigamos con la siguiente. Esta de acá, ¿es una función o no es función? ¿Qué creen ustedes? Sí. Tracen una línea imaginaria. ¿Es o no es? No, no debería serla en realidad. No, ¿Cuál está hablando? ¿De la 28 o la 30? de la 28. Ah, Yo la diría que Está, sí.
Ah, tenía el lápiz puesto acá, parece. No, ese sí, esa debería ser Esa función. debería ser una función porque corta siempre en un punto nomás. Sí, se lo va a cortar en un solo punto. No necesito hacer la recta para darme cuenta, pues yo la trazo imaginario y ya corta en uno, corta en uno, corta en uno, ¿cierto? A la de abajo, ¿puedo hacer función? No, Directamente no, ¿cierto? Porque ahí corta en 2 y la trazo aquí al medio corta como en 4, 5, 4, 6, corta ahí, aquí corta en más, entonces eso de ahí no es función. ¿Dónde pueden quedar las dudas de repente? En cuando son gráficos así. ¿Esta esa es sí es una función? función. ¿Es o no es? Sí. ¿Qué pasa si yo trazo ahí? Corta en 1, Eh, 2. ¿Qué pasa si yo trazo justo aquí al medio? Corta en un punto nomás. En un punto, ¿cierto? porque son dos. Ya, pero ¿qué pasaría si Si lo pinta, por decirlo así, ahí no, porque están cortando en los dos puntos. súper bien? Qué bueno que se fijen en eso. ¿Cierto? Al estar así, ahí yo me ahorro ese trabajo, o sea, no voy a cortar en 2 puntos porque el resultado está solo aquí. Aquí no, aquí pasa por ahí mismo, pero en realidad es como un saltito que tiene ahí, ¿cierto? Entonces yo puedo decir directamente que esta es función, ¿ya? Esta es una función de por parte, ya así se llama. Bien, ven que aquí esta no es tan difícil, yo puedo encontrar directamente si es una función o no con una recta vertical, ¿cierto? Tiene que ser una recta ya, para saber, pero en realidad tiene que fijarse bien en el dibujo, ¿no? El dibujo se nota el tiro que no es una función. ¿Ya? Otro tipo de ejercicio. Acá me piden encontrar el dominio y el rango de la función. ¿Alguien sabe lo que es el dominio y el rango? ¿Dominio y rango de una función? Así como a grandes rasgos, si no lo saben, no importa. Y si se equivocan, no importa, chiquillos, si dicen algo y se equivocan, no importa. Dominios son los posibles valores que puede tomar la función, ¿o no? Los posibles valores que puede tomar una función. O el resultado. Mm, Lo que me acaba de decir su compañera es el rango, los Ah, ya. posibles valores que puede tomar la función. El dominio es los posibles valores que yo puedo ingresar a la función. No sé si a ustedes en algún momento de la vida, generalmente los profes lo explicamos así, ¿ya? Es para que se entienda bien. Esta es una máquina, aquí una máquina de funciones, ¿ya? Me gusta explicarlo así para que se entienda, ¿ya? Donde, ¿ya? Donde, ¿qué cosa? Yo a la máquina le ingreso cosas, depende de la máquina, ¿cierto? En este caso la función es una máquina que hace funciones. Yo voy a ingresar cosas a la máquina la trabaja y me arroja un resultado, ¿ya? Ingreso cosas, la máquina trabaja y me arroja un resultado. La parte de acá va a ser el dominio, o sea, son las cosas, en este caso valores, que yo puedo ingresar a la máquina. ¿Para qué? Para que la máquina trabaje y me arroje resultados. O sea, yo puedo, ¿qué valores ingreso para que la máquina pueda trabajar? ¿Ya? Hay algunas funciones que yo voy a ingresar valores y la máquina no va a poder trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, se lo voy a explicar más algebraico. Por ejemplo, si la función fuera esta. ¿Qué no puede pasar, por ejemplo, en una fracción donde abajo hay una x? ¿Qué no puede haber acá abajo en el denominador? ¿Qué Un nunca puede cero. haber? Un cero. Entonces significa que el único valor que hace que la máquina no funcione es el cero, ¿ya? Entonces yo puedo ingresar cualquier valor, pero si ingreso el cero, la máquina falla, ¿ya? Entonces el dominio serían cualquier valor, o sea, todos los valores reales que yo ingrese, excepto el cero. O sea, la máquina va a trabajar para todos los valores, menos para el cero, ¿ya? Y entonces y después y el resultado sería el rango, ¿ya? Ojalá se haya entendido, es un poquito complicado explicarlo acá, pero para que se entienda, ¿ya? Entonces, el dominio son todos los posibles valores que yo puedo ingresar y el rango son todos los posibles valores que pueden salir, ¿ya? Entonces, veámoslo gráficamente, miren. Acá, los valores que yo puedo ingresar van a ser siempre los X y los valores que pueden salir son los Y. Entonces, el dominio yo lo asocio con los X. Ya lo voy a marcar acá para que te entiendan. Lo asocio con los X y el rango o recorrido lo asocio con los Y.
Entonces lo que voy a ver ahora es desde qué número hasta qué número yo encuentro gráfico, ¿ya? Pero los X. Entonces, aquí no hay números, sí, pero supongamos que cada uno de estos vale 1, ¿ya? Entonces, ¿dónde parte el gráfico acá? ¿Dónde parte? Parte aquí, ¿cierto? ¿En qué número parte? Sería el 1, 2, 3, el menos 4, ¿cierto? 4. Ya, el menos 4. Entonces, ¿y en qué número termina? 4. 2, 3, en el 4. Entonces yo puedo decir que el dominio va desde Menos aquí 4,4. hasta acá, ¿cierto? O sea, yo voy a decir que el dominio va desde el menos 4 al 4. Eso estoy diciendo, ¿cierto? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque si yo digo que el dominio, supongamos, entonces yo puedo meter cualquier número de aquí a la máquina, po. Por ejemplo, si meto el 1, me dan resultado, También o sea, el menos 1. Si meto el 1, también da un resultado. Si meto el no puede 2, ser 0. claro. Pero ¿qué pasa si quiero ingresar? Alguien me dice, pero quiero meter un menos 5 a la máquina. ¿Qué pasa si ingreso el menos 5? ¿Tengo un resultado? Está afuera, ¿no? Está afuera. Entonces no es parte del dominio. Y ahí yo puedo decir, no, porque el dominio va de menos 4 a 4. O no metáis un menos 5 porque O vaya a echar sea, el vaya a rango es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4. a ver cómo le doy la respuesta. Sí y no. Ya. Esos números que usted mencionó sí son parte del dominio, porque yo puedo reemplazarlo. Pero aquí entre menos 4 y 4 yo tengo infinitos números. Los Porque entre sí, 4,1. exacto, 4,2, 4,3, 4,4 y así, pues, tengo infinitos números, ¿cierto? Entonces una forma para no nombrarlos todos, yo digo así, desde el menos 4 hasta el 4. Y estos están en los reales, pues, o sea, todos esos reales. ¿Ya? O son los reales, ¿ya? Entonces, quiero que se entienda eso, que son estos valores los que yo puedo ingresar, todos los que están acá adentro. Es imposible nombrarlos todos, entonces a mí me sirve un intervalo, ¿ya? Entonces, cuando alguien me diga, pero trabajemos en la máquina el menos 5, yo le voy a decir, no puedo trabajar el menos 5 porque si no me vaya a echar a perder la máquina, y no, ¿ya? Porque el menos 5 no es parte del dominio, ustedes pueden decirlo directo, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver el dominio. Si fijan aquí, está cortada la gráfica, llega hasta justo aquí. Entonces, ahora, ¿dónde yo veo el recorrido o rango? ¿Dónde veo el rango? Si el dominio lo veo en los X, ¿dónde veo el rango? ¿El lo I? En los Y. O sea, yo lo voy a ver desde abajo hacia arriba. Ya, ¿desde dónde está el gráfico? ¿Desde dónde hasta dónde recorre? 5. O sea, estoy viéndolo por las líneas. Sí, pero parte en algún lado. Acuérdense que yo veo desde abajo hacia arriba. ¿Parte desde algún número negativo? ¿O No, parte justo desde aquí? del 0. Sí, porque fíjese que el primer punto está acá, po. Entonces, parte desde aquí y hasta dónde llega. El Hasta, 5. hasta el 5. O sea, parte en el 0 y llega hasta el 5. ¿Qué significa? Que yo, cualquier valor que ponga acá, me va a dar resultados que están entre el 0 y el 5. O sea, todos los valores que yo ingrese acá a la máquina me van a dar solamente resultados que estén entre el 0 y el 5. No me puede dar, por ejemplo, menos 1. De ninguna forma. No me puede dar 6. De ninguna forma. ¿Ya? Puedo dar Porque, 1, 2, 3 o 4. claro, no solamente un 2, 3 o 4, acuérdese. O el Hay 0 y el infinitos, 5. hay infinitos números que están dentro ahí también. Que está el 0,1, el 0,01. 0,2, 0,3. 0,3, 1,4. Entonces hay infinitos números también. Pero lo que voy es que esto me representa todos los valores que yo tengo acá. ¿Ya? Entonces, X, posible valor, dominio, posibles valores que puedo ingresar, y recorrido, posibles valores que pueden salir. ¿Ya? Entonces ahí yo encontré los dos. Entonces ahora ya debería ser más fácil lo otro. Ya el ejemplo de la máquina es un poco burdo, pero yo creo que igual se entiende un poco. Valores que puedo ingresar para que la máquina trabaje y me arroje un resultado. ¿Ya? Se puede ver algebraicamente esto también, pero por ahora no he visto que la profe lo pregunte algebraico, por lo menos esto lo marcó ella. Ya, el siguiente, el 32. ¿Cuál sería el dominio? Alguien que me lo diga así al ojo. ¿Desde dónde hasta dónde? Recuerden que el dominio yo lo veo en los X. Del menos 1 al 1. Del menos 1 al 1. Muy bien. Del menos 1 al 1. Súper bien. ¿Y el recorrido?
Menos. Menos x2. O sea, x partido por 2. Ah, ya. Esa Ese es es una raíz, ¿o no? Una pi. X. No es O sea, pi, pi. pi partido en 2. El número pi. Lo voy a escribir Es más pi. grande. Claro. Sí. Que no se ve bien ahí, parece. No Ya. alcanzó Hasta el mismo de arriba, ¿cierto? pi partido por Desde aquí 2. hasta allá. Bien, súper bien. Entonces, se fijan, ustedes tienen que guiarse por el dibujo. Siempre el dominio yo lo veo de izquierda a derecha y el recorrido lo veo desde abajo hacia arriba, ¿ya? Porque alguien me podría haber dicho desde aquí hasta acá. Y no, yo lo tengo que ver desde aquí hasta acá, ¿ya? Estas están cortadas. Fíjense, están todas con puntitos en la esquina. Ya. El 33, ¿cuál es el dominio? Del 1, De 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Del 1 9. positivo al 8 positivo. El 9. 9. O sea, el 9 positivo. En realidad estos gráficos deberían estar con, a pesar de que vienen en un libro, deberían estar con los números acá, ¿eh? Para poder decir, porque nadie me dice que eso es en 1 y ese es en 2 y ese es en 3, ya, pero lo vamos a subir como que está así, ¿ya? Va desde el 1 al 9, ¿cierto? Y recorrido Del 1 al 3. del 1, porque Claro, el 1, que el primero está acá, ¿cierto? Desde el 1 al al 3, 3. seguro el 3, el gráfico no llega más arriba, Ah, no. Del 1, uno al 2, Ah, 3, sí, 4, sí. 5, al 6. Al 6, sí. el gráfico llega más arriba, porque si yo lo corto hasta aquí, significa que el gráfico es así y llega hasta aquí. Y Claro. Sí, no, sí. ya los puntos no me indican los finales, así que tengan Sí, por cuidado eso con me eso. confundí, por eso me confundí. Sería desde el 1, está bien desde el 1, ¿cierto? Pero hasta al 6. 6. Bien, súper bien. Ya, ven que tengan cuidado ahí. Los puntitos no significa eso es lo extremo del dominio en el recorrido, pero tiene movimiento. Esos son los finales solamente. Hasta ahí yo lo corto. Y el de acá, fíjense que no tiene corte. A lo mejor es un poquito más complicado verlo. El dominio, ¿cuál sería? Viene desde acá. ¿Desde dónde Del viene? menos 2. No, no, ahí no corta. Infinito negativo. Infinito Desde el negativo, infinito positivo. negativo. Ya, bien. Primero, no está cortado. O sea, significa que el gráfico sigue hasta acá. Entonces, ¿viene desde dónde? Desde el Desde el infinito menos. negativo. Ya. Uy, casi cometo el error más grande. No hay que nunca es cerrado. Del menos infinito Claro. El infinito al... positivo. ¿Hasta Al dónde más iba? infinito. Al positivo infinito. Al infinito positivo. Ya, ahí tengo un problema. No, ¿Por qué? pero es Porque que sí, pues son Pero va distintos. bajando, claro. el gráfico aquí baja y Sí, esta línea de acá es una asíntota. Significa que yo nunca voy a tocar esa asíntota porque ese valor no puedo meterlo a la máquina. Entonces yo tengo que cortar el dominio. Tengo que decir desde aquí hasta aquí, que sería hasta el 1, se lo voy a anotar ya, hasta el 1, pero ese 1 no puede ir, no lo puedo ingresar porque nunca lo toco. Profe, ¿es Desde el menos menos uno o el uno? menos uno, sí. uno, ¿ya? Era para que estuvieran atentos, dicen los profes. ¿Ya? ¿Ya? Bien, bien que estén atentos. Ya. Del menos infinito al menos 1, pero aquí hay otra parte más, po, que está esta parte, que está entre el menos 1 y el 1, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá, yo tengo que pegar un salto, ¿y cómo pego un salto? Es como un unido, ¿ya? ¿Unido desde dónde? Desde lo que viene, desde el menos 1 hasta el 1, ¿ya? Pero aquí tampoco yo termino, entonces tengo que unir otra vez, ¿hasta dónde? Desde el 1 hasta el más Infinito. infinito. Se me acabó la pizarra ahí. ¿Ya? Hasta el más infinito. Y ese también abierto. Hola. Escribí súper mal. Dejen copiarlo acá abajo. Ya. De ahí se lo voy a explicar de nuevo si es que no se entendió. Unido desde el menos 1 hasta el 1. Y además unido desde el 1 hasta el más infinito. Y ahí sí. Ya me quedó muy desordenado.
No sé si se entendió. Significa que yo, claro, ustedes al principio me dijeron desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿ya? Pero ustedes tendrían que haber sacado dos números. ¿Cuáles son esos dos números? Es el menos 1, porque no lo toca nunca, y además el 1. ¿Ya? Entonces una forma de decirlo es por partes. O sea, de aquí hasta aquí, que sería esa parte, unido de aquí hasta aquí, y unido de aquí hasta aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? Este era un poquito más complejo, pero para que se entienda. Entonces, cuando me pasa esas cosas de que son partes, yo tengo que ir por partes también. Pues y una forma de decirlo por partes es poniendo una unión entre medio. ¿Ya? Esa parte de aquí es la de acá, esa parte de aquí es la de ahí, y esa parte de acá es la de acá. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillo, o no? ¿O estaba muy complejo esa parte? Sí, no se entendía, profe, pero me gustaría si pudiera dar la explicación de la unión, por qué los paréntesis van orientados hacia adentro. Ah, aquí. Sí. Es que la unión, en realidad, se separa, la unión junta esto con el lado de acá, estos dos. ¿Por qué yo pongo el menos 1 pero pongo el paréntesis hacia afuera? ¿Por qué? Porque el menos 1 no es parte del dominio. Yo digo que llega hasta el menos 1. O sea, muy cerca del menos 1, pero el menos 1 no lo toca nunca. Entonces tengo que poner el paréntesis afuera para decir que no se incluye el menos 1. Es Ah, ok. distinto acá yo incluyo el 1. ¿Ya? Si yo pusiera hacia afuera significa que el 1 no lo incluyo, pero llega lo más cerca del 1, ¿ya? Muy cerca, porque si yo a esto le hiciera zoom, esta parte estaría muy cerca, pero nunca sería el menos 1. Entonces por eso yo lo pongo abierto, ¿ya? Porque Claro. digo que el menos 1 no se incluye, y no se incluye ni aquí ni acá, po. Son todos los demás valores que están entre medio, pero los extremos no, ¿ya? Y el menos infinito o el más infinito nunca los pongo cerrados porque no sé hasta dónde llega, pues. No puedo decir hasta Porque aquí sí, llega el claro, infinito, sí. No, sí, se entiende. ¿cierto? Sí. Ya, y el recorrido, ¿dónde recorre el dibujo? Desde abajo hacia arriba. El gráfico, ¿hasta dónde llega acá? O sea, ¿desde dónde viene? En los I. Desde el 0. ¿Desde el 0? ¿Este gráfico llega hasta acá, por ejemplo? ¿O Ah, sigue no, no, no. Desde el infinito negativo hasta el 0. hasta el 0? Claro, Hasta ahí. vendría siendo como lo más cercano al. ¿Ya? Sí, hasta el 0, pero el 0 ¿cómo iría? ¿Abierto o cerrado? También va abierto. Fíjense que Tendría que ir aquí abierto, claro, sí. tampoco toca la gráfica. Ya, y después el salto, ¿dónde lo tengo que hacer? O sea, unido, ¿desde dónde? Desde el 1, Bien. Cerrado. Ahora sí es cerrado, porque es perteneciente a la gráfica, hasta el... infinito positivo. Muy bien, muy bien. Ya ahí cuesta un poco más verlo, pero vamos a tratar de practicar eso. A lo mejor voy a poner en el taller algunos más complicados, ¿ya? Para que los vayan buscando. ¿Se entendió entonces el tema del dominio recorrido a partir de un gráfico? Este era más complicado, pero los demás no les costó, parece. Estaban bien, haciéndolo bien por lo menos, ¿ya? Ya, este también es un tipo de gráfico que también es de evaluar funciones, pero ya es más fácil, miren. Vamos a tratar de pasar más rápido por este. Ustedes hacen el segundo. Me dice, por ejemplo, que a partir de la gráfica de esta función, evalúe los siguientes valores. Por ejemplo, la función evaluada en menos 3. ¿Qué hacíamos anteriormente? El menos 3 lo reemplazábamos donde estaba la x y encontrábamos un valor. Pero aquí no tenemos ninguna función escrita, tenemos solo el gráfico. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar el f de menos 3? A ver, busquemos el f de 2 primero, para que se entienda. El f de 2, ¿cuánto es? ¿Qué significa? Que yo estoy reemplazando el 2 en las x y tengo que encontrar un resultado en y. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Cómo yo tendría que buscarlo? Estoy diciendo que el x vale 2, o sea, voy al 2. ¿Cuál es el resultado que me da en el 2? 2. No. ¿Cuál es el resultado que me da en el 2? 4. Exacto. 4 pasaditos. Me da, sí, parece que es 4, está como justo. Entonces el resultado sería Sí, justo, sí. ese. Entonces yo respondo que el f de 2 es 4. ¿Ya?
Ahora sí le pregunto, ¿cuánto vale f de 3? El 3 está aquí, por si acaso. ¿Ya? 3 sería 3. 3, sí, a ver. Es que en realidad no está como tan exacto, ya está como por ahí. Sería como un 2,5. Ya, pero bien. Ya a lo mejor Claro, un poquito una más. cosa así. Bien, bien. Pero se entiende a lo que voy, ¿cierto? Sí. 2,5. Ya, esa es la forma de buscarlo, no hay ninguna dificultad. Si le pregunto el f de menos 3, la última, ¿cuánto sería? El f de menos 3, ¿cuánto sería? Sería como 2,5 igual más o menos. O sea, menos. No, porque ese es 3. No, Ese sí, menos 3 2,5. Sí. sería ahí mismo, porque el punto está ahí mismo. ¿Cuánto sería? Ah, claro. Sí. Sería, se lo puede anotar, 0. Sí. ¿Por qué? Porque no subió ni bajó, se quedó ahí mismo. Está como ahí Ya. mismo, claro. Exacto, entonces 0. Porque justo corta ahí el gráfico. ¿Ya? Entonces acá el segundo tendrían que hacer lo mismo ustedes. Tratar de ver los valores, ¿cierto? Pero traten de trabajarlos, chiquillos, porque como les digo, va a haber taller, entonces va a ser más o menos parecido a esto que estamos viendo ahora, más el anterior. Más la Profe, dígame. ¿en el taller van a estar los números marcaditos, sí, o van a ser parecidos los gráficos? No, van a tener que ser, voy a tratar de que sean gráficos que estén, por ejemplo, aquí, no en el 2,5. Si está en el 2,5, aquí les va a salir, ¿ya? Ya, Van profe. a ser gráficos, un poco más bonitos. A pesar de que estos son de libro, no sé, ahí deberían mejorar un poco. Ya, acá viene trabajo más algebraico, que esto ya lo hicimos el otro día. Ya dice determinar los vértices de las siguientes parábolas. ¿Se acuerdan ustedes cómo sacar los vértices? Aquí vamos, uno de cada uno. ¿Se acuerdan cómo se saca el vértice de una parábola? Acuérdense que ¿Una fórmula o no? sí, había una fórmula del vértice que es igual a cosa a menos b partido 2a, 4 ac menos b cuadrado partido 4a. Yo les dije el otro día que a lo mejor podían hacerlo sin saberse. Esta parte es más fácil que aprenderse esa parte. Se aprenden solo el menos b partido 2a. ¿Ya? Miren, lo vamos a hacer como lo hago yo para que, y después ustedes si quieren lo pueden revisar con esto. Yo voy a sacar esa parte, el menos b partido 2a, del primero. ¿Cuál sería? Menos b. Primero que nada, como yo tengo la función, ¿cierto? X cuadrado menos 3, y necesito letras A, B, C, yo las voy a buscar. Pues. Digo A, B, C. ¿Cuál es mi A? 2, ¿cierto? El que acompaña al X cuadrado. ¿Cuál es B? 0. 1. Acuérdense que así son escritas. ¿Cuál es A? El que acompaña al X cuadrado. Sería 2. ¿Cuál es B? Es 0. 0, porque 0 por X es 0, o sea, no está. ¿Y cuál es el C? El menos 3. Entonces ahora saquemos el vértice. Po. Entonces dice el vértice que tengo que el menos B partirlo por 2A. O sea, el menos B partido 2A es igual a ¿qué? Partido por 2 por 2. ¿Y eso cuánto es? 0. ¿Ya? O sea, la parte del vértice de acá es 0. Y ahora me dice, ocupe la fórmula para encontrar la otra parte, porque acuérdense que el vértice es un punto que tengo que escribirlo x, y, ¿ya? Entonces encontré el 0. ¿Cómo lo hago yo? Después ustedes si quieren reemplazan, ¿ya? Para mí, me es más fácil hacer esto, miren. El menos b partido 2a, coma, la función evaluada en ese resultado. O sea, yo encuentro esto y después lo evalúo
en la función. Y me da la otra parte directo, ¿ya? Sin aplicar la fórmula. Igual se puede hacer, es lo mismo, ¿ya? Pero yo lo hago así. Si ustedes lo quieren, lo hacen así o lo pueden hacer con la fórmula, ¿ya? Entonces encuentran el primer punto, la parte X, y para encontrar la parte Y, ustedes la reemplazan en la función solamente. Entonces, la otra parte, yo la calculo así. Digo, f de 0, porque la que encontré va a ser igual a ¿qué? A 2 por 0 al cuadrado menos 3. De eso es 0, entonces el resultado es menos 3. Y ya tengo el vértice, ¿ya? Entonces mi vértice va a ser igual a 0, menos 3. ¿Ya? Y me ahorro de estar ocupando la fórmula, ¿ya? Pero debiese darme lo mismo. ¿Se entiende cómo está escrito esta parte? Que dice que saco el menos b partido a, coma, y después lo evalúo en la función y me da esta parte de acá, ¿ya? Entonces el vértice va a ser este, de aquí. ¿Ya? ¿Entiende, chiquillo, no? Sí, profe. ¿Sí? No es tan complicado, ¿ya? Entonces ustedes hagan lo mismo con los otros, para que tengan el trabajo autónomo que tienen que tener, ¿ya? Porque como les digo, esta guía de trabajo autónomo, ¿ya? Yo quería explicarles más o menos cómo se hacía. Entonces lo primero, traten de buscar el ABC, ¿cierto? Y después aplicar la fórmula. Esta fórmula o la que les enseñé yo. Ahí ustedes elijan, ya a lo mejor en internet hay otras más, pero no importa. Ustedes elijan la que más les conviene, o la que más fácil se les hace. Yo le explico esta porque no tengo que aprenderme otra fórmula más grande, sino que solamente el menos b partido a y listo. Y eso lo reemplazo después en la función y me da la otra parte. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice? Es muy parecido. Acá me dice bosqueje la siguiente gráfica. ¿Ya? Quedan un par de ejercicios no muy chiquitos. Entonces yo tengo x cuadrado más 3x menos 1. ¿Ya? Entonces, para yo encontrar la gráfica, yo necesito un par de cosas. Necesito el vértice porque yo sé que es una parábola, entonces necesito saber hasta dónde llega. Necesito saber dónde va a cortar, ¿cierto? Y eso yo lo puedo encontrar. De partida con esto, acuérdense que si el valor es positivo, la parábola tenía una forma así. Si el valor era negativo, el de la era al revés. Entonces yo ya sé que tengo una parábola de esta forma. ¿Qué más? Este número de acá es donde cortaba al i, ¿ya? Entonces yo lo voy a anotar. El menos 1, acá, menos 1. Entonces yo sé que va a pasar por aquí la parábola. Sé que hace así, ya tiene esa fórmula y pasa por así más o menos. ¿Ya? O pasa para allá o pasa para acá. Pero va a pasar por el menos 1. Entonces ahora necesito el vértice. ¿Dónde está el vértice? ¿Cómo se saca el vértice? Era menos b partido 2a y es igual a. Se lo voy a anotar igual acá. 2, 3, menos 1. Entonces sería menos 3 partido 2 por 2. ¿Cierto? Sería menos 3 cuartos. Entonces, mi primera parte del vértice me dio eso. Entonces ahora yo tengo que reemplazar ese valor acá. O hacerlo con la fórmula. Lo vamos a hacer con la fórmula ahora para que vean ustedes. La fórmula me dice 4ac menos b cuadrado partido 4a. Ya, entonces sería 4 por 2 por menos 1. Menos 3 al cuadrado. Y abajo me queda 4 por 2. Solamente estoy reemplazando, chiquillos. 4 por 2, 8. Por menos 1, menos 8. Menos 3 por 3, 9. 4 por 2 son 8. ¿Ya? Menos 8, menos 9 serían menos 17 partido 8. ¿Ya? Entonces la primera parte me quedó menos 3 cuartos, menos 3 cuartos y menos 17 octavos. Ahora lo que tenemos que ver es dónde están ubicados eso, pero como es un bosquejo, nosotros vamos a poner el menos 3 cuartos aquí, supongamos,
y el menos 17 octavos por aquí. Entonces sería algo así. Entonces ya tenemos, con eso ya podemos hacer el bosquejo de la parábola. O sea, la parábola va algo así, 17, algo así. ¿Ya? No nos están viendo los cortes, nos están viendo solo un bosquejo. Entonces yo con eso ya podría hacerlo. ¿Dudas? Solo aplicamos fórmulas, nada más. Ya para encontrar el vértice y además bosquejar la parábola. Lo que tienen que tener cuidado, si es positivo, tiene esa forma. Es el menos 1 está acá, es donde corta el eje Y, ¿ya? Y después sacan el vértice. Y con eso ya pueden graficar la parábola. ¿Dudas de eso, chiquillos? Y vemos el último problema. ¿Ninguno? Ya. Y aquí lo único que tienen que hacer es lo mismo. Otra vez sacar vértice. Esto lo voy a dejar escrito, ¿ya? Porque dice encontrar valor máximo o mínimo. Entonces, si la función cuadrática es de esa forma, va a tener un máximo, porque es así, ¿ya? De esa forma va a tener un mínimo. ¿Y quién nos indica si es máximo o mínimo? Por ejemplo, en el primero, ¿esa tiene un máximo o un mínimo? ¿Cuál de los dos tipos de funciones es? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál de los dos tipos de funciones es? ¿Es así o así? El primero. Gracias. Ya, es de esta forma, Un chiquillos. profe escuché. Ya, cuando el valor, el que está en el x cuadrado es positivo, acuérdense, lleva esa forma. Cuando es negativo, como está acá, lleva esa forma, ¿ya? Así que aquí van a tener que encontrar el vértice para decir cuándo es máximo y mínimo. Nada más, es lo mismo, el mismo tipo de trabajo, ¿ya? Y ahí pongan atención en el último ejercicio porque ya estoy dando cuenta que no están pescando mucho. No, está bien. Cansa, ¿cierto? Ya, el último. Hagamos este, chiquillo, y los dejo tranquilos, no molesto. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Miren, es un problema. Dice que hay un rectángulo, lo voy a dibujar acá. Un rectángulo. Ya, que me dice que el largo mide x más 7. O sea, esa parte. Y el ancho mide x más 2. Vamos, ¿qué lo digo? X más 2. ¿Ya? Dice que el área es 36. ¿Qué es el área? 36. Debería decir aquí metros cuadrados. ¿Ya? Y este debería decir x más 7 metros y metros. ¿Ya? Dice encontrar el valor de sus lados. ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo se saca el área de un rectángulo chiquillo? El área se va a sacar a largo por ancho. ¿Ya? Entonces el área aquí yo la tengo que sacar como x más 7 por ancho, que sería x más 2. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que multiplicar esto para encontrarla. El área va a ser igual a x por x, X x cuadrado cuadrado, x por 2, más más 9. 2x. Ah, claro. Aquí. ¿No? Recuerda que multiplicamos 7 Sí, por 7x más 7 7x, por 14. 14. 14. 14. Ya. Entonces va a quedar x cuadrado más 9x más 14. 14. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrar, me dice que encontrar los lados, y los lados es x más 7 y x más 2. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar yo es el valor del x, para poder sumarle 7 y para poder sumarle 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Estoy diciendo que esta parte es el área, pero el área ya sabemos cuánto vale. El área vale 36, entonces lo único que yo tengo que hacer es igual a Ahora a entonces, 30, porque estoy diciendo que el área es igual a Y ahí se 36. va simplificando. Exacto. Entonces ahora ustedes lo que van a hacer, yo se lo voy a dejar escrito, ustedes lo van a desarrollar. Puede que salga en el taller este mismo, así que ustedes lo terminan.
más 14 menos 36 es igual a 0. Ya. ¿Qué va a dar acá? Una cuadrática, ¿cierto? Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es desarrollar la cuadrática. Ahí vean ustedes cuál forma. Lo que tienen que tener cuidado, sí, chiquillos, pongan atención a esta parte. Lo que tienen que tener cuidado, a ustedes les van a dar dos resultados, ¿cierto? ¿Qué pasa si me da un resultado, por ejemplo, x igual a 5 y me da un resultado x es igual a menos 9? ¿Cuál de esos yo no podría ocupar? El El negativo. menos. El menos, ¿por qué? ¿Por qué yo lo evito? Porque no pueden quedar, por ejemplo, menos 2 metros. Supongamos que queda así mejor. Uno 5 y el otro menos 5. Ahí iría 0. Ya, ¿se acuerdan que en uno nos daba más menos raíz de 4? Aquí nos dio más menos raíz de 25 y nos dio más menos 5. ¿Cuál yo no podría ocupar? Usted me parece que alguien me lo dijo. ¿Por qué El no menos podría 5. ocupar 5? ¿Por qué? No hay menos 5 menos. No sé, Pues, exacto. como dijo la compañera. Entonces, si se fijan, ahí yo no ocupaba las dos soluciones, yo solo ocupaba la primera. Entonces, esa sería, ¿ya? Entonces, lo que va a quedar de tarea es que lo hagan ustedes, háganlo, porque tiene pinta de que lo voy a poner en el taller, así que a lo mejor no con los mismos números, pero para que lo hagan, ¿ya? Y vean cuánto les da. Pero es cómo se desarrolla ese ejercicio. Y eso, chiquillos, se me secó la boca. Así que, eso, chiquillos. Ahora se ya entendió el tema del dominio y puedo aplicar otros ejercicios ya. Ahí ustedes Ya, tienen que, profe. ojalá, hacerlos todo. La clase se las voy a subir ya y yo creo que para el taller, ahí les voy a indicar lo que estudian para el taller, ¿ya? Yo creo que van a ser las últimas dos clases, la que la semana pasada y esta. A menos que corramos el taller otra semana, pero yo les voy a informar para que estén atentos. ¿Ya, chiquillos? ¿El taller para cuándo sería, profe?